kinchik, tukuy ayllumasikuna, kinchik, wakin rikakuqkuna, hashan tigrakamushani. Imapaqtaq yachachikunaypaq kañari rimananta, willashunaypaqllapa imanu paschachinllapa kaypi. Wakinkunaqa imanu paschachin chiyta chapanapaq allimanta, chillachu manchu mana nirpis kananman yachashunllapa. Kay Cañari markapika manam kanchu chi J, G niqchiykunaqa, wakinkunapipas mana kaqchu yupay. Kanan riqsichishillapa. Buenas noches. Es momento ya de que puedan conocer un poco más acerca del idioma de los cañaris, incluso las formas de pronunciación que existe en cañaris y que en otras variantes no existe. Bueno, si es que existiera, pues ya lo veremos más adelante. Por el momento pienso que todavía no existe la pronunciación, ¿no? Entonces, para ello, en quechua cañaris no hay la J y la G. Pienso que también en otras variedades no hay. O sea, creo que en Huancalimeño sí existe la J, pero la G no sabría decirle. La G existe en el quechua cajamarquino. Por eso dice matak shutingui, ¿vieron? Entonces ahí se muestra claramente. Y en el cañaris no. Más bien se es reemplazado por la Q. La Q reemplaza tanto como la J como la G. Entonces ahora pues veremos en qué momentos suena como la J y suena como la G. Bien, decimos jaga, jaga, jaga. En realidad, en ambos se usa la Q. No soy tan bueno dibujando la letra, pero bueno. En ambos casos yo quiero usar la Q. Bueno, como quiera, pero no soy tan bueno dibujando las letras. Jaga. Entonces, ¿cómo voy yo a diferenciar o cómo diferenciarían las otras personas eso? Jaga. Ashgu. Acá hay un punto muy importante. Quizá más adelante en otro vídeo veremos las diferenciaciones más a profundo, pero en este caso les voy a hablar solo una parte de la pronunciación y más o menos también como para que tengan en cuenta sobre la doble L con la Y. Voy a dibujar. No soy tan bueno, pero bueno, la doble L se pronuncia por eso decimos ashgu, ashgu, ya, yuchka. ¿Vieron? Entonces, ahora para que puedan pronunciar eso, hay que dejarnos llevar un poquito por el tono lingüístico de los argentinos. Ellos dicen yo o yo, ¿cierto? Entonces acá en cañaris, en quechua más o menos hay que también tener en cuenta que es casi igual, casi idéntico. Por eso decimos ashku, yikya, yuchka, ¿vieron? Por donde sea. Bien, pero eso no es nuestro tema, ¿cierto? Entonces vamos a esto. Jaga, ¿vieron? Jaga. No sé si se logra ver. Jaga. Jaga significa cerro. Agu. ¿Vieron? Entonces la Q está reemplazando en ese caso la G, ¿cierto? Agu. Entonces agu es arena.
Acá es ashgu, ashgu, ashgu. En otra variante es alju, alju, algo así. No lo puedo pronunciar porque en mi esquema lingüístico tengo otra forma de pronunciar. Alju, ashgu, ashgu, ¿vieron? Entonces, ahí es donde tenemos que recordar a los argentinos. Yo, ashgu, en este caso. Es huachta, huachta, que significa fuera, calle, algo así. En este caso tenemos hasgu, hasgu, que es pecho, hasgu. Ya, pero ahora vamos a nuestro punto, a nuestro tema principal, que es la diferenciación entre la J, la G, que es también reemplazada por la Q. Ahora, entonces, ¿cómo diferenciar la pronunciación de G y J en quechua? Sobre todo en quechua cañaris. Suena como J cuando está al inicio de cada palabra, además cuando va también después de la vocal. Es la primera parte. Ahora, ¿cómo voy yo a reconocer que suena como la G? Entonces, suena como G cuando está entre una consonante y una vocal. Asimismo, cuando está entre dos vocales. ¿Cuál sería? No sé. Está entre dos vocales. ¿Vieron? La A, la U. Ashgo. Oh my God. Entonces, dijimos, bueno, el tiempo es corto. En algún momento haré un video un poco más profundo explicando eso. Bien, gracias. Paiji, paisuma, pasonki, en inglés no sé cómo se dice, thank you, no sé, el hecho es que es así. Gracias.